especial la actual crisis en Venezuela. Y es que lastimosamente, dentro de todas las tragedias que se han vivido en las últimas 2 décadas en Venezuela, el episodio de la crisis por el fraude electoral de julio de 2024 podría parecer una arista más en esta ya larga cadena de abusos que se han dado dentro de ese país. Pero este es un escenario atípico por 3 razones. 2 que favorecerían el cambio del régimen y 1 que favorecería que Maduro se mantenga en el poder. Lo primero que hay que decir es que durante mucho tiempo en Venezuela había una doble narrativa donde por un lado la oposición denunciaba un régimen dictatorial que no daba garantías electorales y por el otro el oficialismo, el chavismo, decía que sí eran muy abiertos, muy democráticos, pero que simplemente la oposición no participaba o era derrotada porque era una minoría. Ese doble discurso legitimaba que muchos gobiernos directa o indirectamente tuvieran relaciones o favorecieran el gobierno de Maduro. Esa situación cambia en este momento porque estamos viendo un fraude electoral descarado en todo sentido. Descarado primero porque los resultados contrarían las encuestas previas a las elecciones, las encuestas en boca de urna, porque no se dejó que participaran los millones de venezolanos en el extranjero que masivamente hubieran votado por un cambio. Tenemos también ese sospechoso retraso al momento de dar los resultados. Tenemos en quinto lugar ese supuesto ataque cibernético. Tenemos en sexto lugar esos resultados que dan matemáticamente perfectos, como si hubieran buscado el número exacto para que Maduro ganara con el 51% de los votos. Y tenemos pues en séptimo lugar que no se han divulgado las actas de la votación y no se ha permitido un escrutinio independiente. Entonces tenemos un régimen que durante mucho tiempo había conservado, digamos, unas formas que podía hacer que la gente dudara que era democrático o no, o que por lo menos los que tenían afinidad ideológica lo justificaran, que ya en este momento se descaró. Ya perdió las formas, ya está en un momento decadente, ya una manifestación tan masiva de oposición que no tuvo de otra que hacer un descarado robo de las elecciones, y este robo, digamos, tan abierto es muy difícil de tapar y eso le hace perder esa legitimidad formal que mantuvo durante tanto tiempo y que era, digamos, el gran tesoro del chavismo. Y en segundo lugar tenemos que, sumado a ese problema, tenemos una oposición mucho más organizada, mucho más juiciosa, que sabía lo que iba a pasar y que documentó muy bien los resultados para de esa manera enfrentar con pruebas, no solo con discurso, sus denuncias de que el régimen venezolano no era democrático. Entonces esto genera que nacionalmente haya una gran revolución en Venezuela, como estamos viendo en este momento, pero regionalmente también que haya un consenso generalizado donde incluso gobiernos de tendencia de izquierda como el mexicano o el colombiano han expresado dudas frente a los resultados o directamente, como en el caso chileno, se han opuesto a la ilegitimidad de estas mismas elecciones. Entonces tenemos un contexto muy atípico en lo nacional y lo regional, y esas 2 razones favorecen el cambio. Lastimosamente hay una tercera razón por la cual esta situación es atípica, que va en contra de un cambio en Venezuela, y es que estamos en plenas elecciones en Estados Unidos. Llama poderosamente la atención lo tibios que han sido los gringos frente a esta revolución que se está viviendo en Venezuela, pero eso se explica por un solo factor, y es que están en plenas elecciones. Y una eventual crisis venezolana impactaría el precio de la gasolina y eso podría impactar electoralmente a los demócratas. Entonces estamos en un contexto donde verdaderamente la responsabilidad del cambio venezolano está en las manos de los venezolanos, pero sobre todo de la comunidad latinoamericana, que debe unirse y hacerse al lado correcto de la historia para apoyar al pueblo venezolano en contra de este descarado fraude electoral y pedir que se divulguen las actas y se reconozca el legítimo resultado que expresó el pueblo venezolano.